Hola, bienvenidos a esta segunda parte del curso. En la primera parte hemos aprendido a hacer la preparación del modelo, un modelo que ya estaba en ZBrush, en este caso el modelo de un humano, y partiremos de esta base para hacer nuestro busto, que como os he dicho, pues yo voy a hacer una especie de alienígena, pero bueno, la idea es hacer una criatura y que tengáis un poco de libertad creativa para hacer esto, ¿vale? Porque se trata de practicar también. Así que una vez ya hemos hecho nuestro Dynamesh, como habíamos dicho, ahora también podríamos pasar los polygroups a un solo polygroup, pero bien, nos interesa mantener estos polygroups quizás porque como veis, si yo aprieto control, botón mayúscula y alt, perdón, quito la simetría, consigo pues partes del modelo y bueno, puedo ser más preciso, ¿de acuerdo? Pero más adelante sí que es posible que quitemos los polygroups, ¿vale? Para hacer esto, bueno, iríamos a polygroups y aquí mismo en grupo visible le damos y se convierte todo en un solo color, en un solo polygroup, ¿vale? Vamos atrás y ahora sí que ya se trata de empezar bueno, con el botón X ponemos la simetría y empezamos ya a modelar en sí. Vamos a empezar por la cara, vamos a suavizar un poco la parte esta y con el botón de Glide Tubes o Move Topological, perdón. Esta serie de botones que os he puesto aquí son, bueno, Inflate también, pues son bastante útiles para hacer este propósito. Así que vamos a apretar este botón y vamos a empezar a crear pues el personaje de la forma que queráis, ¿eh? Esto es totalmente libre. Ya sabéis que la utilidad del Dynamesh es que cuando veis que la malla se empieza a estirar mucho, pues podemos distribuirla otra vez de forma homogénea y así podemos pues, seguir con el modelo sin tener en cuenta ese factor. Voy a hacerle por aquí más cabeza, por ejemplo. Como os he dicho, lo bueno de practicar con modelos totalmente libres es que no estáis sujetos a un modelo que tengáis que hacer, ¿vale? Que para practicar está muy bien, obviamente, coger imágenes y ir viéndolas, pero también está bien de vez en cuando liberarse un poco de imágenes que ya están hechas para poder practicar totalmente de cero, ¿vale? Podemos hacer pues un personaje con 4 ojos, por ejemplo, sin boca, con unos tentáculos, en fin. Con estos botones que os he puesto aquí, con estos pinceles, ya sabréis cómo van muchos de ellos. Pues bueno, podéis ir haciendo diferentes cosas. También os tengo que comentar que a día de hoy el tema de la impresión 3D aún está un poco en fase embrionaria, por así decirlo, aunque ya han pasado bastantes años desde que empezó esta tecnología. Pero es cierto que aún las máquinas de impresión 3D aún no consiguen un detalle tan importante como para que os matéis a hacer demasiados detalles. Tened en cuenta eso también. Obviamente, cuanto más detalle tenga, mejor, pero también tenéis que saber que las máquinas de hoy en día no aportan el detalle que vuestro modelo va a tener. Así que centraos sobre todo en el tema de la anatomía y del detalle, pues bueno, al final ya vemos cómo lo ponemos. Una vez vayamos haciendo más detalles, pues ya podremos empezar a subdividir el modelo, ¿vale? Todavía es pronto. Deciros que cuanto más hagáis esto, es decir, no... Al principio está claro que hay que modelar las partes básicas y a partir de ahí pues ir subiendo la subdivisión y en cada subdivisión ir creando más detalle, pero tampoco os adelantéis a ese paso porque cuanto, cuanto mejor esté la topología y la anatomía en el modelo de primeras, mejor os saldrá después el tema de los detalles, porque volver atrás es un poco fastidioso. Bueno, también comentaros que obviamente para trabajar en ZBrush es indispensable el tema de la tableta gráfica. Y ya en otra ocasión, en otro curso ya comenté las opciones que tenéis. El estándar, pues como siempre, es las tabletas Wacom.
Pero si bien es cierto que hay otras opciones como las Boston o las Huion, que también son opciones bastante buenas y más asequibles, ¿vale? Porque una Wacom siempre suele ser más cara. Aunque también es verdad que en tema drivers y todo eso, pues es el estándar y es la marca que más se usa. Pero bueno, miraos diferentes marcas y para empezar, pues una pequeña de menos incluso de menos de A4 está bien. Yo la que tengo es pequeña y funciona bien. Luego también el tema de las dos pantallas es importante, más que nada para en la pantalla secundaria pues podéis tener fotografías y ver temas de la anatomía. Ya, incluso a pesar de estar haciendo un modelo que no existe, ¿no? No está basado en nada de la naturaleza, es un modelo inventado, pero aún así va bien tener imágenes para poder ver y comparar. Bien, al ser un modelo para impresión, siempre hay que tener en cuenta que siempre vais a vender más o vais a exponer mejor vuestro modelo si pensáis en una base, en una peana, porque me ha pasado a mí a veces de hacer un modelo y no tener en cuenta ese factor, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacer un caballo y que no se pueda aguantar en el suelo. Entonces, no tiene mucho sentido. Hay que tener en cuenta que por aquí, por ejemplo, pues al final pondremos una especie de peana con un palo, una base o, en fin, poner algo, pensar también en ese aspecto, que el modelo 3D es para presentarlo y es importante tener en cuenta que se aguante por sí mismo. Y ahora ya empezamos ya un poco a poner detalles, que siempre, como he dicho antes, teniendo en cuenta que si esto es para impresión 3D, todos los detalles exactos no saldrán, pero bueno, cuantos más pues mejor. A modo de consejo, bueno, os puedo comentar algunas cosas que hay que tener en cuenta también, aparte de todo esto que os he explicado para imprimir 3D, como por ejemplo mantener las partes del diseño pues compensadas y selladas, ¿de acuerdo? Que no haya ningún agujero que podáis ver en alguna zona o algún ángulo muy separado o ángulos muy extremos, ¿de acuerdo? Esto hay que tenerlo en cuenta. Dobles caras tampoco y como digo, pues eso, agujeros abiertos o ángulos separados. Luego, bueno, se pueden construir los modelos, o sea, no es necesario que sea una malla continua, ¿vale? Se puede diseñar el objeto a partir de una figura básica de la geometría y en eso no hay problema. Puedes unir las formas de la forma más simple, con diseños más complejos, siempre y cuando tengas en cuenta el punto anterior este, ¿no? El que el modelo tiene que ser totalmente hermético. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y ya pues también bueno, lo que estoy haciendo un poco ahora es exagerar mucho los detalles, ¿vale? Porque como a veces a la máquina le cuesta, pues exagerar los detalles. Yo como veis estoy exagerando bastante la anatomía de este modelo precisamente por este hecho. Otro consejo importante es que si el modelo que vais a hacer, en este caso no lo voy a hacer, pero si el modelo que vais a hacer es muy grande, pues podéis ahuecar el objeto, ¿vale? Es decir, ¿para qué vas a usar tanto material de forma innecesaria? Si el objeto es muy grande, pues la parte de dentro pues la puedes hacer que esté vacía. Siempre teniendo en cuenta que las caras, que eso es también una norma importante, el grosor de las paredes, ¿vale? Por ejemplo, si hiciéramos una casa y la puerta está abierta, ¿vale? Y dentro pues puedes ver lo que hay, ¿no? Una casa imprimida en 3D, digo, ¿eh? Pues el modelo a imprimir no debe tener, o sea, las paredes tienen que tener al menos 0,5 milímetros, aunque para estar seguro es mejor un milímetro al mínimo. De esa forma nos aseguramos que el modelo quedará bien, ¿vale? Con ese grosor mínimo de las paredes, ¿vale? Voy a ir dejando esta parte aquí, a seguir trabajando un poco con esto y en la siguiente lección vais a ver ya la peana construida, pero bueno, os voy a enseñar cómo la he construido para hacer la base esta de la que estaba hablando antes para que el modelo también se pueda aguantar, ¿de acuerdo? Así que dejo esto aquí y hasta ahora.